cambia mucho. unos minutos con nosotros. ¿Está ahí Jaivan Joe con nosotros? Sí, está aquí con nosotros. Sí, saludos, Jaivan Joe, ¿cómo tú estás, líder? Hola, José, mis afectos de siempre. Igual eso es recíproco, hermano. Jaivan Joe, si te... Aunque ahora tú estés en la fútbol, pero después nos juntamos otra vez. Si te diera... Jaivan Joe, si te diera un tinte, tú te puedes quedar con 40, puedes decir que son 40. Pues gracias por el piropo. Yo creo que entonces no estoy avanzando en edad. No sabe el tinte que se está usando así, Julio. Sí, se está usando así. Sí, ya lo está diciendo una fémina, de manera que estoy en el mercado. Sí, está muy bien. A sus 68 se ve muy bien, excelente. Ya lo dañó. No me maltrates de esa manera. Ay, de cariño. Yo sé, Aniverca. Yo somos de la misma edad, 59 que tú cumples, ¿verdad? O 60, algo así. 61. 61. Más o menos de la misma edad, exacto. Eury y yo estudiamos en la universidad. Estudiamos juntos en economía, sí. Economía ambos. Ambos los estudiamos economía juntos. Bueno, hay un divulgador científico japonés, ¿cómo se llama? Que compite con Neil deGrasse, que es un físico teórico de partículas. Tú te estás pareciendo a él. Es un gran referente. Bueno, señores, Jaivan Joe escribió recientemente un artículo que se publicó en El Dinero, y entonces ese artículo se titula ¿Puede la Contraloría General auditar a las instituciones públicas? Entonces quisiéramos, Jaivan Joe, antes de hacerte cualquier pregunta, que nos resumieras un poco lo que está planteando en ese artículo. Cómo no, gracias Julio por darme esta oportunidad. Yo creo que el papel que juegan las distintas entidades del Estado que tienen que ver con el control, tienen que verse dentro del contexto de lo que ha sido la evolución de sus marcos legales. Y resulta que la Cámara de Cuentas, con su vieja ley, la 130, así como también la Contraloría General de la República, con su vieja ley, la 3894, evolucionaron de tal manera que en el caso de la Cámara de Cuentas, a partir de su nueva ley, la 10-04, le instituye la capacidad de ser el organismo máximo rector del Sistema Nacional de Control de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas. Y a la Cámara de Cuentas. Y posteriormente, la Constitución de la República, que por vez primera eleva de categoría al Sistema Nacional de Control, dándole rango constitucional, porque no aparecía en la anterior Constitución del 2002 hacia atrás. Entonces, el Sistema Nacional de Control queda instituido en la nueva Constitución basado en 4 patas. La pata del control externo, que lo representa la Cámara de Cuentas, la del control interno, que lo representa la Contraloría, la del control legislativo, que lo representa el Congreso, y el control social que está en manos de la sociedad, especialmente a través de esos organismos representantes de la sociedad civil. Luego, entonces, la ley de la Cámara de Cuentas, la 1004, lo recoge y lo sistematiza de tal manera que le llama y le denomina Sistema Nacional de Control, con la ventaja de que tanto la Constitución como la ley de la Cámara de Cuentas le da rango constitucional a la Cámara de Cuentas. Y entonces, en esa delegación, le atribuye lo que se denomina el control externo como órgano autónomo. Y la ley 10-07 instituye el Sistema Nacional, pero de control interno, que queda en manos, bajo la responsabilidad de la Contraloría General de la República, pero con una diferencia de la Cámara de Cuentas en cuanto a que la Cámara de Cuentas es un organismo autónomo y la Contraloría es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Es como el auditor interno de una empresa. Eso pasa a ser en la Contraloría General de la República, el auditor interno del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Entonces, incluso en la ley de la Cámara de Cuentas, la ley de la Contraloría o la Contraloría como entidad gubernamental del Poder Ejecutivo está subordinada a la Cámara de Cuentas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el control externo está en manos de la Cámara de Cuentas, y todo lo que tiene que ver con el control interno y el autocontrol
está bajo la sombrilla de la Contraloría General de la República. ¿Y por qué distingo entre el autocontrol y el control interno? Porque el autocontrol lo disponen las distintas entidades bajo la sombrilla de la normativa general que dicta la Contraloría General de la República como entidad que rige el control interno. Entonces, las entidades, las instituciones públicas, los distintos ministerios y dependencias, pues elaboran sus reglamentos internos, disposiciones internas y lo hacen cumplir. Luego entonces viene la Contraloría General de la República en ese papel que le delega a las unidades de auditoría interna que son dependientes de la Contraloría General de la República y auditan todo lo que se denomina el proceso técnico para que haya unos razonables resultados en todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo de decisión previo a la orden de pago. Luego, cuando se produce la orden de pago que lo autoriza la Contraloría General de la República mediante el mecanismo de control interno, la entidad pública pasa a ejecutar el gasto público. Y en esa ejecución del gasto público, que es a posterior, entonces entra en acción en la jurisdicción de la Cámara de Cuentas el control externo. Por lo tanto, yo creo que en la evolución histórica de sus marcos legales hay que distinguir claramente el papel que le atribuye la Constitución de la República y sus dos leyes de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas en cuanto al rol que cada una de ellas desempeña en el tema del control. Y el control está establecido para la Contraloría como control interno y para la Cámara de Cuentas en control externo. Por eso yo afirmo, perdón, Anivelka, para terminar la idea, por eso es que yo afirmo que la Cámara de Cuentas es la que está instituida de capacidad y autoridad legal y de competencia para hacer auditoría externa. Y la Contraloría tiene autoridad para hacer auditoría, pero de carácter interno dentro de los límites de la Ley 10-07. ¿Quiere decir entonces que lo anunciado por el presidente de la República es atacable en términos jurídicos? ¿No tiene razón de ser? Es tan atacable que la propia ley de la Cámara de Cuentas dice que aquellas investigaciones especiales y estudios basados en denuncias que presumen hechos ilícitos, se le atribuye solo a la Cámara de Cuentas la capacidad para investigarlo. Y a la Contraloría solamente le reserva la parte que tiene que ver con las investigaciones de carácter administrativo dentro del ámbito de su ley, es decir, del control interno. Por lo tanto, aunque ambas instituciones están en capacidad de elevar ante la Procuraduría General de la República sus investigaciones, la que tienen fuerza para posibles o potenciales condenas en términos de lo penal son los informes de la Cámara de Cuentas en su calidad de auditor externo. De ahí que también la ley solamente faculta a la Cámara de Cuentas a contratar o autorizar a las firmas privadas a realizar auditorías de carácter externo. Y aunque si bien es cierto que la ley de la Contraloría también autoriza a la Contraloría a contratar firmas privadas, lo hace y lo dice muy claramente en el ámbito del control interno. De tal manera que la instrucción que ha dado el Poder Ejecutivo para que las entidades públicas puedan realizar auditorías a través de la contratación de firmas privadas, pues lo podrían hacer solamente en el marco del control interno, ¿no? Y recordar que aun y cuando la Contraloría contrate una firma de auditor externo para hacer auditoría interna, el informe final, quien le da el visto bueno final es la Cámara de Cuentas de conformidad a la ley de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, yo creo que si queremos abordar el tema del combate a la corrupción desde el punto de vista institucional, yo creo que lo mejor sería preservar el rol que le corresponde a la Cámara de Cuentas en su calidad de poder realizar la auditoría externa. Y pienso, además, de que si se cuestiona los vicios que pudiera tener la Cámara de Cuentas, porque se conformó en otro periodo, igual y lo propio se pudiera argumentar entonces para decir lo propio con el Contralor, que fue designado en la actual gestión. De tal manera que yo creo que al margen de esas presunciones que puedan tener las partes interesadas, yo creo que lo mejor es ceñirse a la parte institucional
Y esa parte institucional claramente está establecida en la Constitución de la República y en las dos leyes que establecen el Sistema Nacional de Control en la República Dominicana. Oli. Ahí vamos. Siendo que el Estado Dominicano es un aparato, una mega superestructura con centenares de instituciones que deben ser auditadas según lo que han planteado las nuevas autoridades, no es bueno que se vaya adelantando, es decir, que se vaya avanzando en un proceso de auditoría, sea a través de estas instituciones, terceras instituciones o de las propias instituciones, para que luego, sobre todo las instituciones que manejan más recursos, que pudieran haber sido donde se sospeche que pudiera haber habido mal manejo, para que luego estas auditorías sean ratificadas, sean reanalizadas por la Cámara de Cuentas. No se pueden agilizar con ese objetivo. Bueno, si vamos a respetar el marco legal, yo diría que no, porque la Contraloría está facultada para hacerlo, pero dentro del marco de lo que se denomina control interno. Y el control interno no es a posterior, sino previo. Por lo tanto, en ese papel de hacer el trabajo de examinar todo lo relativo a la documentación en el control previo, esa atribución sí lo puede hacer la Contraloría, pero ahora no se trata de eso. Yo creo que ellos no pueden revisar, no pueden ir sobre sus propios pasos. Se lo prohíbe la ley. Lo puede hacer durante el proceso de aprobación de la orden de pago. Una vez la orden de pago es emitida. Los juristas que pero tú le haces pero le hace una pregunta. Oli, es que le hace una pregunta y te está respondiendo la pregunta. Ok, pero tú le preguntaste, te está respondiendo. Entonces tú le preguntas y la vas a responder también. Exacto. Claro que él como contralor dice, es decir, la Contraloría puede hacerlo, pero durante el proceso o inmediatamente se hace eso. Y posterior, según Servio Tulio. Pero perdón, escúchame, Oli. Ahí bajó. No, posterior no lo puede hacer. Posterior no lo puede hacer. Aunque no tenga fuerza de ley, coinciden contigo en que no lo puede hacer para fines judiciales, pero que sí lo puede hacer. Lo que pasa es que tal vez no hay un entendimiento de lo que son los roles de los controles. Hay que distinguir entre lo que es control interno y control externo. Correcto. Todo lo que cae dentro del control interno es responsabilidad exclusiva en prima fase de la Contraloría General de la República, y todo eso se verifica en el proceso de aprobación de cualquier erogación de fondos públicos o de tributación incluso. Ahora, a posterior, una vez se ejecute ya bien la captación de recursos por la vía de tributación o bien por la vía de la erogación del gasto público, ya sí le corresponde a la Cámara de Cuentas hacer el expertise, ya sea desde el punto de vista de la auditoría financiera, de la auditoría de gestión o bien de estudios o investigaciones especiales, que en el caso de presunción de ilícito penal, solamente es atribuible conforme a la ley de la Cámara de Cuentas a la Cámara de Cuentas y no a la Contraloría. Yo soy partidario, si yo fuera un nuevo funcionario, yo también solicitara una auditoría, pero se la solicitara a la Cámara de Cuentas para guardar el prerequisito de que no se puede ser juez y parte. Porque fíjate, la Contraloría al aprobar órdenes de pago se involucra en el proceso previo y hasta ahí se entiende que hay una razonabilidad en la decisión. Luego, en el destino final de los recursos, si alguien se lo desvió o no lo desvió en forma irregular, la Contraloría no interviene porque entonces se estaría juzgando ella misma y ese rol se le confiere a la Cámara de Cuentas de la República. Eury. Ahí bajó. Un contralor, un ex contralor y un especialista en contabilidad, en auditoría, me decía lo siguiente. Contraloría es corresponsable desde que ella emite la autorización de un pago o de un contrato, de lo que fuese. Ella es corresponsable de eso. Entonces, no se puede auditar ella misma, sino por eso que está la Cámara de Cuentas con esa posibilidad. ¿Eso tiene lógica? ¿Es así realmente? Tiene lógica hasta el punto de que se hace corresponsable si las cosas se hacen conforme ella ordenó. Pero si el funcionario por cuenta propia termina haciendo lo que le venga en gana, pues obviamente la Contraloría no tiene responsabilidad de eso. Pero esa responsabilidad, quien la va a determinar es la Cámara de Cuentas, que va a decir, la Contraloría aprobó correctamente, indicó que toda la documentación soporte está correcta, técnicamente hablando y legalmente hablando y procedimentalmente hablando. Sin embargo, el funcionario X le dio un uso distinto al que se le ocurrió, que pudiera ser. Entonces la Contraloría, como eso no es un evento
previo, sino a posterior de la ejecución del gasto público, ese hecho se lo reserva a la Cámara de Cuentas, esa función para analizarlo a través de atender una denuncia o una presunción de delito, como lo ha entendido el gobierno central, o bien dentro de lo que se denomina el plan anual de programación de auditorías que realiza todos los años la Cámara de Cuentas. Bueno, pues muchas gracias. Señor Ivanhoe, siempre ha sido una queja que la Cámara de Cuentas termina siendo de cuentos, pero por la lentitud. Y ya vemos todas las alcaldías, todos los ministerios, todo cae en la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué se puede hacer, entiende usted, para agilizar la labor de la Cámara de Cuentas y que por esa distancia no termine generando falta de confianza en esta o en cualquier gestión? En la actual coyuntura necesariamente tiene que auxiliarse de firmas privadas externas, porque ellos no tienen suficiente personal para atender la gran demanda que está teniendo hoy día para hacer distintos tipos de auditoría. Y más a mediano plazo, dotar a esta Cámara de mayores recursos financieros para que ésta se pueda fortalecer en términos operativos, ¿no? Es la única manera que habría para hacerlo. Y en el caso de la Contraloría, la situación es más grave, porque en la Contraloría hoy día no dispone del personal para realizar auditorías externas, porque su rol, su naturaleza no está dado para ello, y ese rol se fue desmontando en el transcurso de los años. Lo único que queda es un semidepartamento para hacer investigaciones especiales cuando se ha indicado que ha habido alguna violación de procedimientos, de aspectos administrativos, que sí dentro del control interno puede abordar perfectamente la Contraloría. Si la Cámara de Cuentas hoy día se le cuestiona su poca capacidad para poder atender estas demandas de auditoría, la Contraloría General de la República todavía su situación es más grave, porque no dispone ni de personal ni del presupuesto, y mucho menos del personal especializado. El personal técnico de la Contraloría se ha especializado en materia de control interno, no en materia de control externo. Los auditores saben muy bien, y yo creo que todos ahí estamos, aunque yo no soy auditor de carrera, pero sí de experiencia, porque me ha tocado ese error en más de una oportunidad y entiendo el tema, pues sabemos muy claramente que ese error le corresponde a la Cámara de Cuentas. Bien, pues muchas gracias a Ivanhoe. Gracias, Ivanhoe. Muy bien. Cortiñas. Y felicidades, reiterarle nuestras felicitaciones con motivo de su cumpleaños. Gracias, Ivanhoe. Muchas gracias, muy amable. En el Zoom